Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, esta maravillosa película que llegó en el año 2018, que tiene su secuela, estrenada recientemente en este año 2023, y que tendrá su tercera parte Beyond the Spider-Verse en el 2024, en marzo del 2024. Falta poquito, por suerte, porque la verdad, como todas las personas que hemos visto esta maravillosa película, quedamos manijas, quedamos con ganas de ver muchísimo más. Como si ya no fuera suficiente lo que hemos visto en estas dos películas, queremos más. Y no es para menos, la verdad que Across the Spider-Verse es una película maravillosa, impecable, realmente bellísima. Y sinceramente yo tenía un poco de miedo al momento de ver esta película. No sé si miedo, pero como que no iba tan confiado. No por la gente detrás de esta película, que bueno, son dos absolutos genios. Es cierto que no dirigen la película, pero tienen mucho que ver en ambas y van a tener mucha importancia en la tercera. Estoy hablando de Phil Lord y Christopher Miller, que básicamente no he visto nada malo en lo que ellos hayan estado involucrados, básicamente. Y bueno, esta no es una excepción, claramente. Pero no era por ellos en específico, sino por esa idea de pensar cómo van a superar Into the Spider-Verse. ¿Cómo van a superar esa película? Que es una de mis películas favoritas. O sea, esa primera película se sienta en la mesa grande de mis películas favoritas. De toda la vida. O sea, a ese nivel la tengo yo. Y bueno, no quiero spoilear, pero me gusta un poquito más la primera que esta secuela Across the Spider-Verse. Gustos son gustos. De hecho, me pareció loco, ¿no? Vi mucho fanatismo por esta película, por Across the Spider-Verse, al nivel de que para mucha gente esta película es mejor que la primera. Repito, gustos son gustos y cada uno tiene su opinión, pero ambas son muy buenas películas, o sea, están ahí, están prácticamente al mismo nivel. A algunas personas les gustará más una película y a algunas personas otra, pero por detalles, como me pasa a mí, ¿no? Pero este miedo que tenía era por eso justamente. ¿Cómo iban a superar a la primera? O sea, pensar en hacer una película mejor que Into the Spider-Verse era algo poco probable, realmente. Y repito, no sé si mejor, porque me gusta más la primera, pero en muchos aspectos es mejor. Debo reconocerlo. En muchos aspectos, la animación, yo creo que no voy a decir mucho de la animación en este episodio del podcast porque básicamente repetiría muchas cosas, muchos conceptos, porque o sea, me metería en un pantano repitiendo todo lo que tengo para decir de la animación. Simplemente voy a decir que la animación en esta película es una de las cosas más maravillosas que he visto yo en mi vida en una sala de cine. Solamente voy a decir eso y no voy a hablar más de la animación en todo este episodio. Por ahí sí, por ahí menciono algo más. Pero para que se entienda, realmente la animación de esta película supera a la primera, sí. Pero es algo que no lo podía creer. Sinceramente, este sentimiento lo tuve hace poco con la secuela de Avatar, que visualmente era una aplanadora. Pero acá con Across the Spider-Verse, sinceramente no podía entender lo que estaba viendo. Por momentos había cosas que no las podía entender. Yo sinceramente no terminaba. Además, también pasaba con la primera, esto de que la película es una aplanadora de cosas. La película te va tirando data, y es como que no terminas de procesar, y no terminaste de procesar lo primero que dijeron y ya están por la octava cosa que te están diciendo. Entonces es mucha data, demasiada data. Y eso pasa también con la animación. Hay planos, hay imágenes, hay
escenas que no terminas de procesar, tu cabeza no las termina de procesar y te están metiendo otras cosas. Entonces, nada, y encima podría pensarse, ¿no? Bueno, hacen eso para que las cosas malas queden ocultas. Entonces, como que te van metiendo mucho para que lo malo... no, para nada, no hay nada malo. En esta película no hay nada malo. Y mucho menos en la animación. O sea, es una obra de arte tras otra. Cada plano en esta película. De hecho, en mi reseña en Letterboxd mencioné que esta película es una obra de arte exhibida en el cine. Directamente. O sea, es una obra de arte esta película. Y por suerte ese miedo que tenía desapareció. Desapareció, creo que a los 5 minutos desapareció por completo, y cuando salí de la película estaba flipando, como dirían nuestros compañeros españoles. No, la verdad que todo ese miedo que tenía de, che, ¿superará la primera? Se fue a la basura. Se fue a la basura ese miedo. Y ahora, lejos de tener miedo, quiero ver qué hacen con la tercera, porque ya es un pensamiento lógico de, che, yo pensaba que no iban a poder superar a la primera, superaron a la primera, me imagino que la tercera va a hacer mierda a las anteriores dos. Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué vamos a ver? Yo, el nivel de manija que tengo por ver esta tercera película, ya la verdad no se soporta, sinceramente. Al menos ahora, por ahí después me tranquilizo un poco. Es que esto sí, o sea, el mes que viene tenemos Barbie, Oppenheimer, después, bueno, el año sigue, entonces es como que, bueno, la manija va a bajar. Pero hay mucha manija, y cuando baje la manija, tráiler de Beyond the Spider-Verse, y anda a buscarla al ángulo, otra vez la manija. Y por suerte, como dije, la tercera parte va a llegar en marzo. Un notición, porque si había que esperar hasta junio, fecha en la que se estrenó Across the Spider-Verse, iba a ser mucha espera. Marzo, pues está bien, para empezar el año. Cierre de la trilogía Spider-Verse. Genial. En general, la verdad que, como dije, esta película es maravillosa. Me gustaron muchas cosas, los personajes me gustaron muchísimo. Es cierto que ya habíamos visto muchos de estos personajes en la primera película, y algunos de la primera película que no aparecen, no es spoiler, ya voy a comentar algo igual sobre eso, pero ya se sabía que algunos personajes no aparecían. Aparecen personajes nuevos, que tampoco es spoiler, lo hemos visto en los avances, y si no lo vieron en los avances, bueno, no los voy a mencionar ahora, los voy a mencionar cuando me meta con spoilers. Pero algo que me gustó mucho de los personajes es que están muy bien desarrollados. Todos tienen su momentito, todos tienen su espacio para mostrarse, en especial los personajes nuevos que no conocíamos. Y bueno, Gwen Stacy, la reina absoluta, se lleva la película por delante. Es cierto que por cómo empieza la película y por cómo va avanzando, podríamos pensar, Gwen va a ser la protagonista o va a tener bastante protagonismo, ¿no? Y lo tiene, sí, pero Miles no queda opacado. Eso creo que lo manejaron muy bien, porque Gwen estaba para ser la number one de la película, llevarse todo por delante, y Miles iba a quedar en una esquinita completamente opacado, sin protagonismo. Y no, respetaron que Miles es el protagonista de esta trilogía y le dieron su lugar. Pero también le dieron mucho lugar a Gwen, porque entre todos estos Spider-Man que vemos, ambos comparten esto de haber perdido seres queridos cercanos, que es algo que se repite en todos los Spider-Man, pero en ellos también toca este punto en común de la relación con sus padres, la relación de Gwen con su padre y la relación de Miles con sus padres, y esto de ser adolescentes y llevar una doble vida entre ser un estudiante y una persona común y ser un superhéroe. Entonces está bueno esto que nos muestran entre estos dos personajes, que además, si para la tercera película no terminan besándose, pegan el palo. Algo va a pasar ahí, porque ya se está cayendo de maduro. Pero la verdad que sí, me gustó mucho el desarrollo de los personajes, de todos, pero en específico de Gwen. Gwen
mi favorita. En realidad mi favorito fue otro. Ya se deben imaginar cuál fue mi personaje favorito de la película. No fue el Spider-Michi. No fue el Spider-Michi. Tachamos al Spider-Michi. Tampoco el T-Rex. Fue uno con un poco más de protagonismo. Con un poco más de tiempo en pantalla. Pero Gwen... nada. La amo. La amo a Gwen. Necesito mi Funko Pop de Gwen Stacy para poner al lado del Funko Pop de Miles Morales. Y bueno, la animación, ya lo comenté, no voy a decir nada más de la animación por el momento. La historia me pareció buena, está bien llevada, es un tema complicado esto del multiverso, ya lo sabemos por Marvel Studios, meterse ahí, te tenés que meter bien. Si no te metes bien, si no lo haces bien, es complicado. Es cierto que quedaron algunas cosas ahí, unos agujeritos en el guión que todavía no terminamos de entender. Dudas, pero confío en Phil Lord y Christopher Miller. Yo sé que ellos nos van a explicar bien esto. Y yo tengo mi propia teoría, ya la voy a comentar con spoilers. Pero bueno, en general la historia, el guión estuvo muy bien. Bueno, el soundtrack. Ojo acá, yo me paro de manos. De hecho ya lo puse en Instagram esto. Para mí es mejor el soundtrack de la primera. Yo creo que ese soundtrack debe ser el mejor soundtrack de una película. Por lejos. El de esta segunda película no está mal. Tiene muy buenas canciones, pero sigo prefiriendo el de la primera. Siento que se le está dando mucho hype a este soundtrack. No sé si viene acompañado de que también hay mucho hype por la película. Que de hecho, los comentarios son... Esta es la mejor película de Spider-Man de la historia. Esta es la película de Spider-Man definitiva. Esto es como, como lo que pasaba con Marvel en un momento, de que todas las películas que iban saliendo eran la mejor película de Marvel hasta el momento, ¿no? De hecho, hace poco vi una reseña sobre esta película, sobre Across the Spider-Man, que mencionaba: ahora sí, esta es la mejor película de Spider-Man. Casi como un chiste, como diciendo, sí, ahora sí estamos hablando en serio. Mi opinión sobre eso es que hay que bajar un poco el hype. Y bueno, sí, es una muy buena película, pero ya poner que es la mejor, ya sea de Spider-Man, o ya sea de la historia, ya sea de la animación, es apresurarse. Hay que procesarlo. Pero bueno, entiendo el hype y lo respeto. Sobre el soundtrack, para mí es mejor el de la primera, pero bueno, también estos son gustos y opiniones. Depende de cada persona. Y nada, creo que más o menos sin spoilers es todo lo que puedo decir. Así que me voy a meter con spoilers. Si no vieron la película, vayan al cine. No sé qué están haciendo acá sin haber visto la película. Le ponen pausa al episodio, van al cine, salen del cine y siguen escuchando esto. Si ya la vieron o si no les interesan los spoilers, pueden quedarse. Esto sigue bajo su propia decisión. Bueno, ¿de qué va esta película? Básicamente nos encontramos en el universo 1610, en donde vive el Spider-Man de Miles Morales. Está tranquilo, balanceando su vida de adolescente con todas sus responsabilidades y bueno, la vida del adolescente, que ya de por sí es complicada, y ser Spider-Man. Lo va manejando, está ahí. Y la relación con sus padres, obviamente. Detalle, me gustó mucho que en la primera se enfocan en la relación directamente con su padre y acá ya se enfocan más en la relación con su madre. Un pequeño detalle que me gustó bastante. Va teniendo su vida, se encuentra con un villano que para él es el villano de la semana, lo menciona así, The Spot, que es el villano principal, no solamente de esta película, sino que va a ser el villano principal de Beyond the Spider-Verse, un villano que al principio parece bastante tonto, pero que mete miedo. Debo confesar que cuando vi la película por primera vez me dio mucho miedo. Un momento de él en específico cuando va al colisionador, que la verdad era de película de terror. Era de película de terror. Es como que salimos un momento de la película que estábamos viendo y... uff, qué momento. Eso también está bueno porque pueden jugar con muchos géneros dentro de esta película. Porque durante gran parte
de esta película y de la anterior es más lo que predomina de la comedia y de la aventura y de la acción, pero estos momentitos de terror como el de The Spot en Alchemax, la verdad que pueden servir. Es interesante explorar ese género dentro de esta trilogía, la verdad. Me gustó. Pero bueno, al principio Miles se encuentra con este villano y nada, piensa, qué lindo, un villano pintoresco, lo voy a derrotar y voy a ir a tener mi reunión sobre mi futuro. Pero todo se empieza a complicar cuando, luego de una discusión con sus padres, Miles Morales recibe la visita de Gwen, que le explica que está unida a un grupo de Spider-Man de distintos universos, y cuando se despide de Miles, él la sigue y se encuentra con lo que estaba haciendo Gwen en este universo, que era perseguir a la anomalía, que la anomalía era de Spot. Cuando se da cuenta Gwen que Spot se había escapado, lo sigue hasta el universo en el que se encontraba, y Miles, con su poder de invisibilidad, Gwen no pudo detectar que estaba ahí, sigue Miles a Gwen Stacy hasta este universo en donde estaba el Spider-Man indio, Pavitra, Eugenio Pavitra, con quien me gustaría ir a tomar una cervecita. Este es el personaje de la película con el que me gustaría ir a tomar una cerveza, Eugenio. Y después de eso, que es ahí donde se da el momento terrorífico de The Spot, todo negro y turbio, Miguel O'Hara los llama a todos a su guarida, básicamente a su oficina. Y ahí es donde se dispara lo que va a terminar siendo un tema principal de esta película y de la siguiente: los eventos canónicos. ¿Qué pasa? Esto es algo que vimos en el episodio de What If de Doctor Strange, ¿se acuerdan? No lo llamaron así, pero la idea es la misma. Son eventos que en todos los universos tienen que pasar. Si no pasan, ese universo corre peligro de desaparecer. ¿Qué es lo que le pasó a Miguel O'Hara? Miguel O'Hara cuenta que vio un universo en el que habían matado a su versión, y esa versión tenía una familia. Entonces decidió suplantar a esa versión de él y vivir feliz con esa familia. ¿Qué pasa? Como reemplazó a una versión que no era la que tenía que estar en ese universo e interrumpió un evento canónico que básicamente era que ese Miguel O'Hara no existiera, ese universo desapareció por completo. Entonces Miguel O'Hara, a partir de ahora, no quiere que esto vuelva a suceder y le va a explicar a Miles Morales que él es una anomalía. ¿Por qué? ¿Por qué es una anomalía? Porque The Spot, cuando era un científico que trabajaba en Alchemax, la Alchemax de la primera película, en la que vimos que Kingpin quería recuperar a su familia con ese colisionador, robó una araña radioactiva de el universo 42. Por eso la araña tenía el número 42. Y esa fue la araña que picó a Miles. Pero esa araña no tenía que picar a nuestro Miles. Tenía que picar al Miles de el universo 42. De hecho, en la escena en la que muestran que The Spot roba la araña, está a punto de picar a Miles. Y The Spot la saca de ese universo. ¿Qué pasa? Miles, con sus poderes de Spider-Man, no tendría que haber existido nunca en ese universo. Y por lo tanto es una anomalía. Y además de eso, de esa noticia, también Miguel le explica que básicamente su padre tiene que morir. La visión que él vio en un momento compartida con The Spot, en la que The Spot le mostraba que iba a ir a su universo, al universo de Miles Morales, para matar a su padre y para causar destrozos en ese universo, por lo que él le había hecho, porque básicamente Miles, al destruir el colisionador, le dio vida a The Spot. Entonces le arruinó la vida de ese científico, que se terminó convirtiendo en The Spot. Entonces Spot dijo: bueno, ahora que estoy muy poderoso, voy a destruir tu universo, Miles Morales. Entonces, dentro de esa destrucción, vio una visión en la que su padre moría. Y Miguel le explica: no,
vos te vas a quedar acá porque tu padre tiene que morir. Como los tíos Ben de todos los universos o los capitanes Stacy de todos los universos. Momento hermoso en el que vimos el cameo de Andrew Garfield con el Capitán Stacy en The Amazing Spider-Man, y también vimos a Tobey Maguire con el tío Ben. Miles no quería que su padre muera, entonces decide escaparse. Y en ese escape logra llegar a su universo, pero mejor plot twist de la historia del cine. Me encanta porque minutos atrás dije no hay que decir que algo es lo mejor de, y acabo de decir mejor plot twist. Bueno, uno de los mejores plot twists de la historia del cine. Miles llega a su universo para explicarle a su madre que es Spider-Man. Se encuentra con su madre y le va a contar que es Spider-Man. Ya lo quiso hacer en esta película, pero no se animó. Y este es el momento. Miles, este es el momento. Ponete los pantalones largos, le tenés que contar a tu madre que sos Spider-Man. Se lo dice. Pero la madre se queda como, ¿qué es esto? ¿Quién es Spider-Man? No lo conozco. Claro, Miles se queda sorprendido como diciendo, el superhéroe, el que sale ahí en la tele todos los días. No lo conoce, le dice, ¿es algo de la Comic Con? ¿Es algo de la Comic Con? Claro, todos en el cine nos reíamos, jaja, qué chistoso esto, qué lindo. Era sospechoso. Yo en ese momento estaba pensando, che, para. ¿No será que se confundió de universo? Creo que en ese momento le dije a mi novia, se confundió de universo. Mi novia estaba completamente mareada, no entendía nada, pero yo le dije, se confundió de universo. Se confundió. Yo, se confundió de universo, no te la puedo creer. Después de eso, se glitchea y ahí fue la reacción del cine como, no me la contés. Porque en este cuartel que creó Miguel O'Hara en su universo, en donde estaban todos los Spider-Man, tenían una maquinita. La maquinita servía para mandar a los villanos que se iban cruzando entre universos a su universo. Vimos algo de esto de los villanos al principio de la película con la historia de Gwen, que la pasé de largo completamente, voy a ir a eso en un segundito, donde van a atrapar a un buitre renacentista. Claro, Gwen cuando lo ve le dice, vos no sos mi buitre, vos sos otro. Y ahí aparece Miguel O'Hara con su banda sonora que ya es tendencia en los reels de Instagram y en TikTok. Muy buena, por cierto, ya voy al detalle de la banda sonora, que es maravillosa. Y ahí Miguel lo atrapa y se lo lleva. Lo que hacían con estos villanos básicamente era devolverlos a sus universos para que no rompieran el canon. Para que básicamente no arruinaran los otros universos. Miles usa esta máquina para volver a su universo. Usó la lógica. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Como la araña no era de su universo, cuando esa máquina busca detectar el universo al que pertenece, detecta que es del universo 42, pero no del universo 1610. Entonces Miles cayó al universo 42, el universo en el que nunca hubo un Spider-Man. Y se encuentra con su versión de Miles Morales, que era nada más ni nada menos que Prowler. Sí, el mismo Prowler que terminó siendo su tío Aaron en la primera película, en este universo es nada más ni nada menos que él mismo. Y sobre eso hay una teoría maravillosa que vi el otro día que me encantó. Porque yo me quedé con la duda. Para mí, ese Prowler no es malo. Y el otro día vi una teoría, que es justamente esta que les mencionaba, que decía que efectivamente este Prowler no es malo, sino que al no ser Spider-Man, porque la araña que lo tenía que picar fue arrebatada del universo 42, se convirtió en Prowler, heredó el manto de su tío, pero hace el bien, no hace el mal. De hecho, en un momento en ese universo yo estaba loco. De hecho, la gente no se volvió muy loca, pero yo estaba bastante emocionado con eso. Aunque no sé si van a hacer algo, tampoco me interesa, pero aunque sea la mención, me gustó. Hablan sobre los 6 siniestros, y esta teoría menciona que los 6 siniestros no incluyen a Prowler. O sea, Prowler es el héroe y los 6 siniestros son 6 villanos de Spider-Man. Nada, la teoría me gustó. Además, también en su momento, después de ver la película, pensaba, este Prowler no
no tendría sentido que sea malo porque ¿qué va a pasar con el otro Miles Morales? O sea, ¿se van a pelear? ¿No se van a ayudar? No sé, no me cerraría mucho que fuera malo este Prowler. Pero bueno, ya lo veremos. Y ahí termina la película. La película termina con los dos Miles juntos en el universo 42. Y Gwen reclutando a varios Spider-Man porque me olvidé del mejor personaje de toda la película. El mejor. Hobie Brown, Spider-Punk, que apareció en el universo en el que estaba el Spider-Man indio Pavitra para ayudarlos contra The Spot. De ahí va al cuartel general de Spider-Man cuando Miguel O'Hara los llama, y después cuando todos los Spider-Man se van contra Miles Morales para atraparlo, él dice, oh, chao, yo no quiero saber nada de esto. Y antes de eso se robó un par de cositas del cuartel de Miguel O'Hara. Y con eso armó este reloj que todos usaban para ir entre universo y universo. Y ese reloj que armó se lo dejó a Gwen en su universo. El padre se lo da a Gwen cuando expulsan a Gwen del cuartel porque Miguel O'Hara siente que ayudó a Miles Morales o que arruinó todo cuando fue al universo de Miles Morales. Porque está enamorada. O sea, chicos, esto es demasiado evidente. Como dice Pavitra, yo no sé cómo hacen para trabajar juntos con tanta tensión entre ustedes. Y a partir de eso, de tener ese reloj, porque se lo habían sacado obviamente, si no, al expulsar la Gwen le dejan el reloj y vuelve al universo de Miguel O'Hara. Con ese reloj que le dejó Hobie Brown, va reclutando Gwen Stacy a varios de los Spider-Man y arma a este grupo para salvar a Miles. Porque quedamos con 3 frentes abiertos. Gwen armando el equipo, Miles con su otra versión en el universo 42 y Miguel O'Hara junto a Jessica Drew y Ben Reilly buscando en el universo de Miles Morales a Miles Morales. Qué final, no voy a decir que es el mejor final de la historia del cine, pero uno de los mejores completamente. Encima él continuará. Por favor. Duele, pero a la vez, repito, la manija es incontenible ya. Tuve que explicar así esto, porque realmente no sabía cómo encarar el tema de la historia. Si escuchan mis episodios, sabrán que cuando cuento la historia, trato de resumir, ¿no? ¿De qué va la película? La película va de ta. Y me voy a los puntos negativos y los puntos positivos. Con esta película era bastante complicado, no sabía cómo encararlo, entonces traté de explicar todo. Y me faltó el principio de la película que cuenta la historia de Gwen. Uff. Qué triste, ya arrancar así, con la muerte del amigo de Gwen, de Peter, que se convirtió en el lagarto de ese universo y que Gwen lo mata sin querer porque para ella era un villano. Después cuando pierde su poder y ve que es su amigo, que ya empezar así la película es como entre eso y toda la ambientación del universo de Gwen, la verdad que maravilloso, o sea, todo maravilloso. Y después el momento del buitre, con toda esta pelea que tienen, que después se suman Miguel O'Hara y Jessica Drew. Impresionante. Y la banda sonora de Gwen. Ya me voy a meter con los puntos positivos porque ya solamente en este principio de la película hubo muchos puntos positivos para destacar. Y me voy a meter en esos puntos. Primero en los negativos. Que realmente no hay. Es una película prácticamente perfecta. No hay puntos negativos. Lo único que remarcaría, que no me gustó, pero no llega a ser un punto negativo, simplemente lo remarco porque no me gustó personalmente, es la inclusión del universo de Venom. Cuando The Spot pierde en una batalla con Miles Morales y se mete adentro de él, digamos, dentro de él mismo,
tiene un montón de agujeritos y puede ir a distintos universos. Va a un universo con animación clásica, va al universo de Lego, momentazo, momentazo. Y va al universo de Venom, que esto, para los que estamos metidos en Instagram con las noticias y todo este universo de gente que explica cosas sobre Marvel y tira noticias sobre Marvel, se sabía que íbamos a tener una aparición del universo de Venom. Y de hecho se sabía que era una escena reciclada de la película de Venom. No me llamó la atención. Siento que ahí pifiaron. Fue como forzar, bueno, vamos a meter esto que es de Sony. Entonces como es de Sony, lo vamos a meter. Pero no aportó demasiado. En cambio, el universo de Lego sí aportó. Tampoco un aporte gigantesco, pero por lo menos sirvió. Estuvo divertido, estuvo bueno, pero lo de Venom es como que no me gustó, no me gustó. Puntos positivos, acá sí, hay varios puntos positivos para destacar. Lo decía, un aspecto que apareció en ese principio de la película, las escenas de acción. Muy buenas peleas, muy buenas. Miguel Ojara en esa pelea con el buitre, espectacular. Da miedo en un momento. Miguel Ojara tiene un aspecto bastante terrorífico en la oscuridad, con esa cara que impone respeto e impone miedo. O sea, yo me cruzo a Miguel Ojara en la calle y pego la vuelta. No le dirijo la palabra, sinceramente. Así como lo muestran en la película, no le dirijo la palabra. La verdad que acá es donde también apunto a lo de los personajes. Un desarrollo muy bueno, con poco tiempo, porque tampoco es que le dediquen mucho tiempo a Miguel Ojara. Con un poquito de su historia ya, listo. Y cómo está presentado el personaje. Su animación, su banda sonora, que también lo comenté, la voz de Oscar Isaac. Bueno, el elenco de esta película y el laburo en las voces es impecable, impecable. Jamek Moore, que le da la voz a Miles Morales. Hailee Steinfeld, genia total, ídola, que le da la voz a Gwen Stacy. Brian Tyree Henry, que le da la voz a Jeff Morales. Luna Lauren Velez, que le da la voz a Ryan Morales, madre de Miles Morales. Jake Johnson, que le da la voz a Peter B. Parker. Oscar Isaac, mencionado recientemente, le da la voz a Miguel Ojara. Jason Schwartzman, actor fetiche de Wes Anderson, le da la voz a Jonathan Ohm, Spot. Issa Rae le da la voz a Jessica Drew, Spider-Woman. Daniel Kaluuya, genio, genio. La verdad que también el laburo de Daniel Kaluuya como Spider-Punk, espectacular, espectacular. Karan Soni a Pavitra, el regreso de Mahershala Ali como el tío Aaron. Y bueno, una aparición que me gustó mucho, la de Andy Samberg. Tenemos poquito de él en la película, pero me gustó mucho. Y está Jack White, que cuando lo vi en el reparto me sorprendió. No sabía a qué Spider-Man estaba interpretando, y de hecho no interpreta a ningún Spider-Man. Interpreta a el Peter Parker del universo de Gwen. Está nada más al principio. Es lo que vemos de ese personaje en la película, pero sorpresa, porque no sabía que era él. Sinceramente no reconocí la voz, la verdad, y me gustó que estuviera en la película. Y otra gran sorpresa fue J.K. Simmons, que le da la voz a todos los J.J. Jameson de todos los universos. Ese es un detalle hermoso, es como que nadie más puede interpretar a J.J. Jameson en cualquier película que sea de Spider-Man. Es como que él siempre va a ser J.J. Jameson, y me parece una decisión completamente acertada. Nada, volviendo a las escenas de acción, que me fui por las ramas con Miguel Ojara, muy buenas. Encima Miguel Ojara encabeza uno de los mejores momentos de la película, que es la persecución, que es el momento de acción de la película. Esa persecución es maravillosa, maravillosa. La verdad que ese aspecto en la película estuvo genial. El soundtrack, que algo había comentado previamente en mi reseña sin spoilers, no me voy a poner a comparar. Ya lo dije, me gustó más el de la primera película, pero este soundtrack está muy bueno. La verdad que escuché las canciones después de la película, me gustaron. Pasó algo
Yo no las había escuchado antes de la película. Porque además creo que salió el mismo día, o salió un día después. Salió un día después, creo, porque acá en Argentina y en Latinoamérica en general las películas se estrenan los días jueves. En Estados Unidos se estrenan los días viernes. Y el soundtrack salía el día viernes. Entonces no lo escuché el día que fui a ver la película de cine, porque la fui a ver el día del estreno. Más que nada por los spoilers. Y claro, no estaba el soundtrack. Entonces no lo pude escuchar. Como no lo escuché, no sabía mucho del soundtrack antes de ver la película. Después de ver la película sí lo escuché y fui a verla de nuevo, ya con las canciones un poco más conocidas. Parece un detalle tonto, pero ayuda, más o menos, para orientarse con las canciones. De igual manera, sin conocerlas, en la película me gustaron, y ya conociéndolas, me gustaron un poco más en la película. Pero, repito, para mí, el soundtrack de la primera, o sea, no hay con qué darle a esas canciones. Ese soundtrack es maravilloso, temazo tras temazo. Pero bueno, este soundtrack está muy, muy bueno. La banda sonora, ya mencioné la banda sonora de Gwen Stacy, ya mencioné la banda sonora de Miguel Ojara, la banda sonora del final. Yo escucho esa partecita de la banda sonora en Spotify. No le digo que todos los días, pero camino al laburo suelo escuchar esa partecita de la banda sonora. Genial. Across the Spider-Verse, Star a Band. Entre paréntesis, Star a Band. Búsquenla, porque es sexo. Sexo puro. Y encima, cuando escucho eso, me imagino el final. Que pasan 2 millones de cosas en ese final. Tenemos a The Spot llegando al universo 1610. Tenemos a Miles en otro universo, con su versión que es Prowler. Tenemos a Gwen juntando a todos los Spider-Man. La banda sonora es espectacular. Espectacular. La verdad, Daniel Pemberton, acá te felicito, porque hiciste un trabajo maravilloso. Y no lo comenté anteriormente cuando hablé sobre esto de que Gwen estaba juntando a todos los Spider-Man. Les comenté al principio que no aparecían los Spider-Man de la primera película, solamente aparece Penny Parker en un momento, cuando lo están acorralando a Miles lentamente. Al final aparecen. Aparece Peter Parker. Bueno, aparece Penny Parker nuevamente. Y aparece el Spider-Man Noir, que cuando apareció de espalda en la pantalla la gente se volvió loca. Yo también no recuerdo si grité, bueno, gritar no, pero como si hice un gritito así de no, que lo hice con otro personaje, ya voy a ir a eso. Pero me emocioné. Y bueno, claramente los vamos a ver en la tercera. Eso me gustó. Me gustó que no aparecieran en esta película, pero que los guardaran para la tercera. Porque bueno, es evidente que van a aparecer si se unieron al equipo con Gwen. Pero nada, ese final realmente... Pienso todos los días en ese final. Me van a llamar loco, enfermo, llámenme como quieran. Pero la verdad que ese final me parece maravilloso. Algo espectacular. Y él continuará. Por favor. Y encima sabía que... O sea, esta película iba a ser una sola película y que la partieron en 2. Entonces sabía que iban a dar el pie para la tercera. Sabía que iba a haber un cliffhanger porque algo se había comentado. Pero de esta manera yo no me esperaba esto. Yo no me esperaba esto. Primer plano a la cara de Gwen. Gwen sonriendo. Continuará. No, por favor. Pero bueno, muy buena la banda sonora. Me calmo. La historia me gustó. Voy a comentar esto del agujero. ¿Por qué? Que es algo que ya he visto que se ha comentado. Se habla de los eventos canónicos. Eventos que tienen que suceder, si no, los universos se van a desmoronar. Vemos que pasó en el universo en el que se metió Miguel Ojara a vivir con esa familia en el momento en el que reemplazó al Miguel Ojara de ese universo. Se fue todo al demonio. Lo vemos también, no como en el universo de Miguel Ojara, pero vemos algo en el universo de Pavitra. Cuando se está cayendo el edificio de Alchemax, los 4 Spider-Man presentes
van salvando a las personas y tratan de evitar de que ese edificio caiga. Al menos tratan de evitar de que caiga arriba de las personas. Cuando todo se va de sus manos, el edificio está a punto de caerse arriba de una nenita y arriba del padre de la novia de Pavitra, Gayatri. No sé si lo estoy pronunciando bien, tampoco sé si estoy pronunciando bien el nombre del Spider-Man de la India, pero bueno, perdón, gente de la India. Cuando está a punto de pasar esto, le llega una advertencia a Gwen de que está por ocurrir un evento canónico. Entonces Miles quiere salvar al padre de Gayatri y lo hace. Logra salvar al padre y a la nenita, pero interrumpe este evento canónico, que es algo que comenté anteriormente. El padre de Gayatri, que vendría a ser como el Capitán Stacy de los demás universos, básicamente, tenía que morir. Y se genera un agujero negro en ese universo, dando a entender que ese universo va a desaparecer como le pasó al universo en el que se metió Miguel O'Hara. Primero, para empezar, no vimos que desapareciera nadie ni nada en ese universo. Dejaron lo del agujero y no supimos nada más. Y supongo que lo que hizo Miguel O'Hara con este cuartel, más allá de restablecer el orden entre los universos después de lo que pasó con el colisionador, también su objetivo era que no volviera a pasar lo que pasó en el universo en el que él se metió. Yo siento que ahí Miguel O'Hara, con los eventos canónicos, tiene una idea. Pudo haber investigado sobre eso, pero tiene una idea y posiblemente esa idea sea la única. Pero está nada más la teoría. Se quedó con lo que le pasó en su universo y por ahí no tiene otras experiencias. Y cuando intenta detener a Miles Morales y le explica que tiene que dejar morir a su padre, porque es un evento canónico, es por esto, porque quiere salvar ese universo y que no pase lo que pasó en el universo en el que él se metió. Pero Miles lo desobedece, y no solamente eso, sino que acá es donde está el agujero en el guión, porque si la araña no lo tenía que morder a él, y tenía que morder al Miles del universo 42, y de hecho el Miles, el Spider-Man del universo 1610, universo de Miles Morales, muere y no tenía que morir porque al morir pasa todo esto de The Spot, porque es una cadena básicamente. Si ese Spider-Man no salvaba a Miles en ese momento de la primera película, cuando se mete en el colisionador, no muere, apagaba ese colisionador, entonces salvaba ese universo y no pasaba todo lo que pasa después, creando a The Spot, que termina siendo también una anomalía. Todos estos eventos que suceden, la muerte del Spider-Man del universo 1610, el Spider-Man de Miles Morales que nunca tendría que haber existido, el Spider-Man que nunca existió en el universo 42, la creación de The Spot que surge a partir de que muere el Spider-Man que tendría que haber evitado que el colisionador explote y que le diera vida a The Spot. Todas estas cosas tendrían que haber ocasionado la destrucción de ambos universos, del universo 42 y del universo 1610, porque son eventos canónicos que nunca sucedieron. Mi teoría, lo que yo pienso sobre esto y lo que seguramente nos van a terminar explicando de alguna u otra forma, es que todo esto tenía que pasar. Y todo esto tiene que pasar así como está pasando. Por eso remarco esto de que Miguel O'Hara se quedó con una idea sobre cómo funciona esto de los eventos canónicos, pero por ahí no tuvo en cuenta que puede haber excepciones y por eso no pasó nada en estos universos en los que los eventos canónicos no ocurrieron como tenían que ocurrir. Yo tengo esa idea, yo tengo esa teoría. Ya veremos en la tercera película qué es lo que nos explican. Pero bueno, sacando ese detalle, que repito, en la tercera película seguramente van a explicar por qué esos universos no se destruyeron como pasó con el universo en el que se metió Miguel O'Hara. La verdad que la historia estuvo bastante bien y repito, meterse con estos temas de los universos y todas estas cosas es complicado en cualquier película y la verdad que lo manejaron bastante bien. Los personajes, ya lo he comentado, la verdad que me gustaron mucho, me gustó cómo introducieron a los nuevos personajes, el tiempo que le dieron.
estas presentaciones que ya habíamos visto en la primera película, que cada personaje se presenta contando su historia y vemos el cómic de cada personaje. La verdad que ese aspecto me gustó muchísimo, como en la primera película. Y me gustaron las introducciones de Pavitra, de Spider-Punk. Bueno, esta Spider-Bite, esta Spider-Man Avatar, como dice Margot Kess, que es la chica que vendría a ser esta Spider-Woman, Spider-Bite. Me gustó mucho y de hecho se une al grupo que Gwen arma al final de la película. Todos estos personajes me gustaron mucho. Me gustaron Jessica Drew también. Pasa que por ahí no vimos mucho de ella. Bueno, Miguel Ojara, por supuesto. La verdad que los personajes nuevos me gustaron muchísimo. Me gustó cómo fueron introducidos a la película. Y bueno, los personajes que conocíamos, me gustó, la verdad, cómo continuaron sus historias. En específico, Miles y Gwen, que posiblemente son los dos de los que más vimos en esta película. Los padres de Miles también, sus historias, ese miedo que tenemos como espectadores de que no les pase nada, porque es cuando llega The Spot a su universo en el final. A mí me dio un miedo. Uf, no sé lo que puede pasar. Encima, después de haberla visto 2 veces, esto no lo vi en el cine, se me pasó por completo, repito, por momentos la película es una avalancha de cosas que te van tirando. Hay un momento de la visión de The Spot en donde vemos un montón de Spider-Mans muertos. Esto seguramente tenga que ver con la batalla final de la siguiente película, en donde todos los Spider-Man de este cuartel van a ir a enfrentar a The Spot al universo 1610 y no muchos sobrevivan. Por favor, que no muera el Spider-Michi, porque no se los voy a perdonar. Phil Lord y Christopher Miller no se los voy a perdonar. Y también vi una captura de Spectacular Spider-Man sosteniendo al Spider-Michi cuando estaban persiguiendo a Miles Morales en ese tren que iba por el cielo. Me encantó. Tipo, lo sostenía porque no se podía agarrar del tren, entonces lo tenía ahí en un brazo. Un detalle hermoso. Cuando esta película salga en digital, la cantidad de cosas que vamos a poder ver detalle a detalle. Bueno, hablando de eso sí lo vi en el cine, la segunda vez que la fui a ver. El nivel de detalle, ya lo voy a mencionar en la animación, pero el tema de los personajes, repito, me gustó muchísimo. De Spot también me gustó mucho, la verdad que empezó como un personaje medio tonto, pero ya, repito, al final, miedo, y lo que puede llegar a ser este personaje en la tercera película, la verdad que mucho más miedo. Ahora sí, la animación. Empiezo con este detalle que iba a comentar recién. Hay un momento en el que Miles está hablando con su madre, Rio, y vemos de fondo, es en una fiesta, la fiesta que estaban organizando para el padre de Miles porque lo iban a nombrar capitán. Vemos en el fondo que hay personas hablando en la fiesta, y el detalle en esas personas es espectacular. O sea, tranquilamente al ser una imagen de fondo, en la animación podrían dibujarlas así nomás o hacerlas como acuarela en el fondo, entonces nadie lo va a notar. Pero no sé por qué presté especial atención a ese detalle, y las personas estaban dibujadas una por una. El detalle que hay en esta película en la animación se puede ver en ese momento, se puede ver cuando entran al cuartel y todos los Spider-Man, todas las Spider-Woman, todos los Spider-Animales, porque está el caballo, está el T-Rex, está el Spider-Michi, todos están ahí. Ese es el detalle de esta animación. Todo está ahí. Todos y todo está ahí. Y la verdad que nada. Dije que no iba a hablar más de la animación, pero es imposible. Es hermosa la animación. Es hermosa. Todo lo que vemos en el universo de Gwen. Es maravilloso cómo van cambiando los colores
según las conversaciones con su padre, cómo van cambiando según el estado de ánimo, el color del pelo, el color de las paredes. Yo siento que si esta película la ve Scorsese, definitivamente dice que es cine. No sé si la fue a ver, y seguramente si la fue a ver nadie va a decir, che, Scorsese vio esta película, ni siquiera él va a salir a decir, vi esta película y me gustó mucho. No, de Scorsese no va a dar esa opinión sobre una película de Marvel, porque no deja de ser una película sobre personajes de Marvel, pero definitivamente esto es cine. Y no lo digo como meme, definitivamente esto es cine y nada, la animación es espectacular. Es algo hermoso. Y ahora muchas películas, como pasó con la secuela del Gato con Botas, o como va a pasar con esta película animada de las Tortugas Ninjas, están empezando a copiar esta fórmula, este tipo de animación que ya vimos en Into the Spider-Verse y que hemos visto en Across the Spider-Verse, pero siento que más allá de que lo copien, y que está perfecto, no lo digo como algo malo, en Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse ya es una marca registrada y ya se disfruta de otra manera, sinceramente. Y nada, la verdad que la animación es hermosa, maravillosa. Y algo que tenía que mencionar con esto del agujero en el guión, sobre cosas que tenían que pasar y no pasaron los eventos canónicos. Ahora que mencioné lo del universo de Gwen y lo de su padre, el padre renunció a ser capitán. Y esto también activó a Gwen a ir a ayudar a Miles, porque claramente ahí notó que es otra cosa que tenía que pasar y no pasó, y se rompió eso de los eventos canónicos. Entonces yo siento que va por ahí. Yo siento que efectivamente es esto de... Son cosas que tienen que pasar y más allá de que se vayan de lo que tendría que ser, son excepciones y tienen que pasar, así como están pasando. Nada, eso. Ay, ¿cómo hago para no pensar en la tercera película? Que se estrenen más películas, por favor. Por favor. Necesito que sea marzo. Ya. Voy a mencionar algunos detalles. La frase que menciona Spot haciendo referencia al Dr. Ock, esto de el poder del multiverso en la palma de mi mano, referencia clara a el poder del sol en la palma de mi mano, que menciona el Dr. Ock en un momento en la película Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Las apariciones de Andrew y Tobey, que bueno, ya las he mencionado, ojalá para la tercera película los veamos ahí interactuando. Y de hecho salió la noticia hace poco de que se confirmó que vamos a tener varias versiones de Gwen en la tercera película. Ojalá veamos a Emma Stone, aunque sea con un cameo de un minutito de ella con el traje de Spider-Gwen, sería hermoso, genial. Hablando de personajes live action, apareció el Prowler live action de Donald Glover. Nada más ni nada menos que de Donald Glover. Y acá hay más de un detalle. ¿Por qué? Esta aparición, primero que nada, hace referencia al personaje del MCU. Ya lo vimos, a Donald Glover interpretando a Aaron Davis, el tío de Miles Morales en Spider-Man Homecoming. Tuvo una aparición breve, de hecho en una escena eliminada se ve que habla con su sobrino Miles. Pero eso quedó ahí, no pasó nada más con ese personaje. Y acá lo vemos como Prowler. Obviamente, siguiendo con la línea de ese personaje, iba a ser Prowler, pero en el MCU todavía no supimos nada de Prowler. Está bueno este detalle, esta referencia, porque nos da a entender de que en otro universo, o en ese mismo universo, por ahí es el del MCU, no lo sabemos, terminó siendo Prowler. Pero el otro detalle es que se cruza con Miles Morales, hablan un poquito, y una de las inspiraciones para la creación de Miles Morales en los cómics fue Donald Glover. Entonces, la verdad que ese detalle me pareció hermoso. Y la aparición de Donald Glover, acá es donde yo, ahí sí,
grité un poquito con el no, como diciendo, no puedo creer que esto está pasando. Y menos mal que no me lo spoileé, menos mal. Por eso es importante ir a ver las películas el día del estreno, porque si hubiera esperado 2 días más, estaba en el horno. Literalmente, creo que a los 2 días ya vi un video sobre esta aparición de Donald Glover. Algo que vi hace poquito también, un detalle que me encantó, es el de los colores de Miles. ¿Por qué? Si van a la escena, al momento de la primera película en el que Miles se cruza con Peter Parker y se conectan con el sentido arácnido, vemos que el sentido arácnido de Peter Parker es de color azul y rojo. Colores de Spider-Man. Pero cuando vemos el color que representa a Miles Morales, primero tiene los colores de Prowler y después pasa a tener los colores de Spider-Man, que ahí es donde se termina conectando con Peter Parker, que él le menciona que no sabía que había otro como él. Y este detalle ahora tiene sentido porque nos da a entender que el Miles Morales de este universo, del 1610, donde existía este Spider-Man de Peter Parker, iba a terminar siendo Prowler. Pero terminó siendo Spider-Man. Me gustó ese detalle. Bueno, y la teoría de Prowler, que ya la he mencionado, el Prowler del universo 42, que no sería un villano en ese universo, sino que sería un héroe, y en ese universo habría otros villanos como los 6 siniestros que fueron mencionados. Veremos qué pasa, habrá que esperar a la tercera, que llegará dentro de muy poco. Hasta acá mi reseña de Spider-Man Across the Spider-Verse. Mi calificación, como no podía ser de otra manera, es de 10 sobre 10, una maravilla de película. Me pueden seguir en Instagram, @después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, @pancharraccoon, en Letterboxd y Medium me encuentran como Sebar el Guido. Espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.